Bueno, ahí mientras se van conectando voy a ir entrando a compartir para empezar con la presentación del concepto de pulsión. ¿Lo ven, verdad? Sí. Sí. Bueno, decían recién esto, ¿no? Como que aparece esta idea, yo acá puse el concepto de pulsión, cómo se va construyendo el concepto de pulsión, y es interesante, bueno, el texto que tenemos, el texto principal de esto es 3 ensayos de teoría sexual, y como decíamos recién, bueno, tenemos como esta primera definición, ¿no? Fíjense, la pulsión y su ordenamiento, se llama esta parte del programa, y aparece como un pasaje acá, como un movimiento de la insistencia de la sexualidad en la etiología a la construcción de la pulsión, ¿no? Como que yo acá les ponía que hay un movimiento desde que el hallazgo que Freud había hecho, como que la sexualidad tenía algo que ver con la neurosis y era el factor etiológico, hasta plantear la pulsión, ¿no? Interesante porque la pulsión aparece la cuestión sexual, digamos, y la cuestión del cuerpo, ¿no? La cuestión del instinto, la diferencia con el instinto y la cuestión del cuerpo. Un poco como recién decíamos con Patricia, bueno, hay una diferencia con el instinto, está la concepción, digamos, que conocemos del instinto en los animales, donde aparece todo bastante predeterminado, y decíamos recién, bueno, no para lo humano, digamos, no va a estar preestablecido como el objeto y la meta como para los animales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para un mamífero, esto decía, recién pensaba esto, ¿no? Para el macho de una especie, seguramente el objeto predeterminado, ¿cuál sería? ¿Me escuchan? Para el macho, ¿cuál sería el objeto predeterminado? Para el animal, digamos. La hembra. La hembra. En cambio, podríamos decir, esto trasladado al escenario humano, Freud dice, y en ese momento resultó muy subversivo y todavía hoy hay discusiones acerca de eso, bueno, un hombre, vamos a decir, o alguien en la posición de hombre puede hacer objeto, ¿no? Puede tomar por objeto a una mujer, ¿no? A alguien que ocupe el lugar de mujer, o a otro hombre, puede obtener satisfacción sexual en ese otro objeto, o a un zapato, ¿no? Como que el objeto sexual, digamos, no está determinado. ¿Qué quiero decir? Que puede tomar a un objeto sexual que no sea una mujer por objeto, bueno, que obtenga la satisfacción plena a partir de otro tipo de contacto y que elija, encuentre esa satisfacción, digamos, en un objeto o en una meta que sean distintas a las que pertenecen al ámbito del instinto, ¿no? En eso habría una gran diferencia con el instinto. Y bueno, introduce la cuestión del cuerpo porque vamos a ver que vamos a hablar un poco también de las zonas erógenas, de lo que es la erogeneidad del cuerpo, como que algo de la pulsión tiene que ver con esta, como que el cuerpo, digamos, entra en juego en el escenario de la pulsión. Acá, bueno, aparece primero esta concepción popular. Está bueno esto porque es medio cercano a lo que decías, Patricia, ¿no? Como esta idea de que, bueno, la opinión popular tiene representaciones precisas sobre la naturaleza y las propiedades de la pulsión sexual y plantean que la opinión popular, ¿no? Plantea que en la infancia faltaría, como que no estaría presente la pulsión en la infancia y que
advendría o habría como ese despertar sexual o aparecería por primera vez en la pubertad, ¿no? Esto sería bien la concepción popular, ¿no? Como que se asocia con el proceso de maduración y que se exteriorizaría en las manifestaciones de una atracción de un sexo sobre el otro, ¿no? Donde la meta sería la unión sexual o las acciones que apuntan a la unión sexual. Bueno, de esto, ¿qué podemos decir? Porque esa es la concepción popular, digamos, ¿no? O sea, la concepción popular dice que el objeto estaría determinado, ¿no? Y que la meta sería la unión sexual a los fines de la reproducción. Sobre todo esta idea de la ausencia de la pulsión en la infancia, ¿no? Digo, hasta acá sería como hizo igual que con las... Vieron que en los sueños vimos las opiniones de los profanos. Bueno, acá hace lo mismo, pero con la concepción popular o la opinión popular sobre la sexualidad. Acá Freud eso dice en la primera página, después en las páginas que siguen hace todo un recorrido que nosotros no lo vemos, lo que se llaman aberraciones sexuales. Interesante porque estos serían estudios de la perversión, porque el primer ensayo es sobre las perversiones, y que eso coincide, dice Freud, con la opinión popular, ¿no? Como que la perversión tendría un carácter patológico o degenerativo, y aparece esta idea del caso, por ejemplo, de la inversión, que sería la homosexualidad, ¿no? Freud, con todo esto, Freud disiente, ¿no? ¿Qué quiere decir que disiente? Como que Freud plantea que, como que Freud cuestiona ese concepto de perversión, y Freud dice que con ambas concepciones, con la concepción médica y con la concepción popular, él va a disentir. ¿Se entiende? Lo de disenso quiere decir que Freud no está de acuerdo ni con la concepción popular ni con las concepciones científicas que decían que había este carácter patológico y degenerativo de la perversión, como en el caso, digamos, de la inversión, o sea, de la homosexualidad, porque Freud va a decir que esas transgresiones, las más de las veces, son un ingrediente en la vida sexual de las personas sanas, ¿no? Dice, si las circunstancias lo favorecen, también la persona normal puede reemplazar durante todo un periodo de su vida la meta sexual normal por una de estas desviaciones. Me interesa como que tomemos en cuenta la idea de desviación, ¿no? Esto que se llama aberración sería no aberración en el sentido de una barbaridad, sino que sería una desviación. Desviación o una anomalía, digamos, respecto del objeto y de la meta. ¿Qué está diciendo Freud acá? Bueno, por ejemplo, existe una llamada a una perversión, por ejemplo, podemos decir en el caso de el voyeurismo. ¿Les suena esto? ¿Conocen qué es el voyeurismo? ¿Quién sería? ¿El voyeur quién es? ¿De qué disfruta ese que es voyeurista? Mira, es el vidente de algo sexual. Claro, observar, ¿no? Como disfruta de mirar. Disfruta, está muy bien, Gustavo, como disfruta obtiene placer en el mirar. Bueno, ¿qué dice Freud? Claro, obtener placer en el mirar, y es uno para ser sexual el que se obtiene, aclara Freud, o sea que ahí se satisface una pulsión sexual. Claro que no tiene fines reproductivos, ¿se entiende? O sea, mirar no tiene fines reproductivos. O sea que se alejaría de la norma, porque la norma que ¿cómo la podríamos nombrar? La norma sería, la norma en el sentido de lo normal, ¿no? Para la concepción médica y para la concepción popular, lo normal, ¿qué sería? La unión heterosexual de los sexos a los fines de la reproducción. Esa sería lo normal o la normalidad, ¿no? Como son los animales. Claro, sería la unión heterosexual a los fines de la reproducción. Entonces, ¿qué dice Freud? Bueno, la concepción popular dice eso y la concepción médica eso. Lo que dice Freud es, toda
todas las desviaciones a esa norma, por ejemplo, el placer de ver, ¿no? Este mirar, que bien explicaba Gustavo, el mirar es un ingrediente de la vida sexual de una persona sana. Pero sería una desviación, porque claro que no tiene fines reproductivos, digamos, ¿se entiende? Como que se puede convertir en una meta en sí mismo el mirar. Y entonces podría reemplazar durante todo un periodo a la meta sexual normal. Si la meta sexual normal, como estábamos diciendo, es la unión de los sexos a los fines de la reproducción. ¿Se entiende? Se podría considerar una desviación a la norma. Lo que dice Freud es que todas esas desviaciones o todas esas desviaciones sexuales o aberraciones forman parte o son un ingrediente de la vida sexual de las personas sanas, ¿no? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Lo del mirar es un ejemplo nomás, pero puede haber otros. Bueno, yo acá ponía esto como que encontramos algunas frases que adelantan algo, como el imperio de las más indómitas de las pulsiones, esto que te decía antes Patricia, que las pulsiones son indómitas, ingobernables, ¿no? Y Freud lo que dice, para quedarse con algún concepto de perversión, es que le vamos a llamar pervertido o perversión cuando aparezca en lugar de por ejemplo, placer de mirar junto a lo normal, dentro de todas las pulsiones, como un ingrediente, ¿no? Cuando sea fijo y exclusivo, o sea, cuando alguien solamente obtiene la satisfacción sexual por tener, por ejemplo, por mirar, o sea, que ese es su único modo de satisfacción y se restringe solamente a eso, o sea, que es fijo y exclusivo esa pulsión, cuando tiene exclusividad y fijación, ahí Freud dice que le va a llamar a eso que tiene un carácter patológico. Pero cuando es un ingrediente más dentro de la vida sexual, él dice que no. ¿Se entiende, no? Como que en el escenario sexual el placer de mirar puede estar. En una escena erótica cualquiera puede estar el placer de mirar o de hacerse mirar, pero él dice que eso sería un componente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Freud? En el humano vamos a tener todas las desviaciones respecto del objeto y la meta. ¿Se entiende? Porque todas las podríamos decir, la mayoría de los encuentros sexuales no tienen fines reproductivos, ¿no? La mayoría no tienen fines reproductivos, y en todos ellos hay estos ingredientes, que serían, por ejemplo, el placer de mirar, ¿no? Sería una de las pulsiones, una de las metas, está desviada, ¿no? Entonces dice que serían como un ingrediente más. En ese sentido, todas estas... Por eso aparece la idea de las perversiones, ¿no? ¿Se entiende? Las perversiones a la perversión serían todas estas desviaciones, pequeñas desviaciones en cuanto al objeto y a la meta sexual que aparecen dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, Freud termina diciendo, bueno, al final, como la mayoría de los encuentros sexuales no tienen fines reproductivos y no son, digamos, no reúnen todas estas características de lo normal, entonces casi todos los encuentros sexuales tendrían algo de perversión. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende hasta acá? Profe, no me quedó claro. O sea, ¿perversión es el desvío de la norma fijo y exclusivo o es también cuando es un ingrediente más? No, claro, Freud dice, él se va a quedar con la idea de que es perversión, o sea, perversión es cuando uno de estos elementos, una de estas desviaciones, se convierte en fija y exclusiva. Sería, por ejemplo, el exhibicionista, ¿no? El exhibicionista disfruta de hacerse mirar. Y su único interés, digamos, no busca un encuentro sexual, ¿no? ¿Vieron esto que por ahí se ve en las películas o en algún lugar por ahí lo han visto? A una persona que está desnudo con un sobretodo, con un abrigo y muestra los genitales y encuentra un placer ahí. Bueno, ahí sería... Eso es fijo y exclusivo. Esa persona no es peligrosa, no es que está buscando un encuentro sexual ni va a atacar a nadie, solamente obtiene la satisfacción mostrando, ¿no? En esa exhibición. Entonces, como eso es fijo y exclusivo, ahí sería una perversión, dice Freud, solamente en esos casos.
En todos los otros casos donde el hacerse mirar forma parte del escenario sexual, como que es un ingrediente, por ejemplo, alguien que para un encuentro sexual se puede poner un atuendo especial, se puede vestir de una manera, o puede mostrar u ocultar algo. Bueno, eso cuando es un componente en la escena erótica, Freud dice cuando es un ingrediente, que eso no sería una perversión, digamos, ¿no? Listo, genial. O sea que Freud lo que dice que serían como elementos o ingredientes, ¿no?, de la constitución sexual normal, estas desviaciones, estas perversiones del objeto y la meta. Bueno, acá Freud dice algo de la pulsión sexual en los neuróticos, dice que él ya había descubierto que las psiconeurosis descansaban en fuentes de carácter sexual, ¿no? Por ejemplo, aparecía infantilismo y sexualidad en Emma, ¿no? Y que la energía de la pulsión, mirá acá Patricia lo que decías vos, ¿no? Y fíjense que dice, fíjense que dice, perdón. Bueno, no sé qué hice con la parte donde hablaba que decía que la energía es una, se ve, digamos, algo de la energía en esta, de la pulsión como una energía que se mueve dentro de lo psíquico, ¿no? Como que es una de las energías más potentes dentro de lo psíquico. Acá está lo de personas sanas. Acá está lo que estábamos diciendo recién de la normalidad. Algo de esto, de la pulsión como algo compuesto, digo para no pasar de largo la diapositiva, es esta idea de ciertos poderes anímicos, ¿no? Freud dice que en lo anímico va a haber, se van a instalar estos, le va a llamar diques anímicos, como unos límites, estos diques anímicos, que él dice que no están instalados desde el comienzo, y que la pulsión no es algo simple. Acá los nombra cuáles serían esos diques: el asco, la vergüenza y la moral. Está bueno esto porque Freud aclara que estos poderes anímicos no son naturales, entonces él explica, por ejemplo, que la vergüenza, el asco y la moral son adquiridos culturalmente, o sea que a las pulsiones va a haber como unos diques, pero que se les van a ir instalando esos diques durante la vida, esos diques anímicos. ¿Se entiende? Por ejemplo, la vergüenza, quizás los niños no tienen la misma vergüenza que los adultos. Bueno, eso es porque en algún momento alguien les dijo, esto es vergonzante, o el asco mismo, ¿no? El asco no es algo natural, digamos. Acá alguien me está diciendo algo. Diques pulsionales, sí, puede ser que también se los nombre así, como diques anímicos o diques pulsionales, ¿no? Pero aparece esa idea de una pulsión sexual que esté compuesta por distintas pulsiones parciales. Y estas pulsiones parciales, por ejemplo, el placer de ver que estábamos diciendo antes, es uno de los componentes de la pulsión sexual, pero puede haber otros componentes. Por ejemplo, como son distintas pulsiones parciales, va a haber pulsión oral, ¿no? Va a estar este placer de ver, o aparecen como fases, después en el texto van a aparecer después esas fases que ubican a cuál tipo de pulsión se refiere, ¿no? Bueno, y les decía acá lo de esta idea, digamos, de que en lo infantil hay algo sexual, ¿no? Donde aparece esta idea entre, bueno, algo de la psiconeurosis, ¿no? Algo de la psiconeurosis parte de lo sexual o tiene que ver con una pulsión sexual, ¿no? La energía de la pulsión es la única fuente energética constante, ¿no? Como la más importante, ¿no? Y que aparece, dice la frase,
esta frase es muy reconocida, ¿no? Esta frase de que los síntomas son la práctica sexual de los enfermos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los síntomas, que nosotros ya dijimos unas cuantas cosas hasta acá de los síntomas, ¿se acuerdan que decíamos que el síntoma tiene un monto? Como que en el síntoma se juega algo, una energía hay. Bueno, lo que dice Freud acá es que los síntomas están sostenidos por una pulsión que es sexual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el origen de los síntomas había algo de la sexualidad? Bueno, ahora lo que él va a decir es que los síntomas están sostenidos por una pulsión sexual. Entonces llega a decir esta frase que es bastante extraña, que es que los síntomas son la práctica sexual de los enfermos, como que los enfermos, en lugar de tener prácticas sexuales, tienen síntomas, o sea que esos síntomas se alimentan de una pulsión sexual. Esto que puede resultar como extraño, ¿no? Freud lo explica ahí en la página 150, donde él dice, bueno, para escapar de un conflicto psíquico, para escapar de un conflicto con esa pulsión sexual, lo que se hace es convertir esa aspiración libidinosa en un síntoma, ¿no? Entiende, como que una satisfacción se puede encontrar, una satisfacción en un síntoma, la satisfacción que se encuentra sería como el equivalente de la práctica sexual del enfermo. Esto igual vamos a volver sobre esto, yo ahora lo estoy adelantando nomás. Una pregunta, Amalia. Sí. Cuando dice que los síntomas están sostenidos por una pulsión sexual, el síntoma generalmente, creo, le provoca dolor al enfermo. Entonces, ¿ese dolor le provoca placer? No necesariamente el síntoma le provoca dolor, porque, por ejemplo, el síntoma de una parálisis, ¿no? O en un síntoma orgánico, digamos, en un síntoma, como en el caso de la histeria, producto de la conversión, puede ser que haya un dolor, ¿no? Pero Freud no dice que encuentra un placer sexual en el síntoma, sino que se satisface la pulsión en el síntoma, como en el sentido que vos decías primero, Patricia, que se descarga, digamos, la pulsión en el síntoma. Por ejemplo, para la pulsión oral, ¿no? ¿Qué podríamos situar? Podríamos situar comer, no comer, o sea, abstenerse de comer. Ahí también habría algo de la pulsión oral. Podría aparecer como síntoma, ¿no? Podría aparecer, ¿qué quiero decir con esto? Anorexia, o sea, no comer, ¿no? En exceso, un atracón. Podría aparecer como una pulsión irrefrenable, ¿no? Alguien que dice, no puedo parar de comer, ya no es de hambre, ¿no? Cuando se nombra así, bueno, ahí sería la pulsión oral que se satisface. También podría aparecer una difonía, ¿no? Claro. Como algo... ¿Se escucha? Se corta un poquito, sí, pero te escucho. Digamos, podría aparecer un problema, la difonía, o podría aparecer tos. Podría aparecer el consumo de sustancias, por ejemplo, tomar cocaína dentro de la pulsión oral, o también el fumar. Podría aparecer el mutismo histérico, o sea, la mudez, alguien que no puede directamente hablar. Se entiende como que una pulsión puede tener muchas manifestaciones sintomáticas que estén vinculadas a esa pulsión, como de distintas formas, digamos, y ahí algo se satisface que la pulsión oral no es que obtiene un placer necesariamente, ¿no? Como que, pero podríamos decir que se satisface una pulsión. En el sentido que claro, esa pulsión... Sí, Candela. Perdón, que iba a decir como que se descarga lo que no lo puede descargar, sería como descargar la pulsión desde ahí, desde el síntoma. Sí, yo pensaría en este sentido, como que la pulsión busca siempre la satisfacción. Puede ser que la encuentre en un síntoma, ¿no?
pero ahí ya sería como que la meta se inhibe, porque no es lo mismo, digamos, el encuentro sexual, digamos, el componente erótico, que, no sé, comer un caramelo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí que son como distintos modos en los cuales puede aparecer como síntoma una pulsión, ¿no? Una pregunta, no entiendo la relación entre pulsión y el síntoma. Lo que Freud dice es que el síntoma está sostenido con una energía, y ahora él va a decir que esa energía que sostiene el síntoma es energía de la pulsión, es energía sexual. Ah, ok. Entonces, perdón, ¿está relacionado con el mismo afecto que fue mudado, digamos, para la neurosis? Eso que él antes había llamado, el afecto, el monto de afecto, esa carga que no sabía bien qué era, bueno, ahora él dice eso tiene un componente sexual. O sea, la famosa suma de excitación y todo eso, ¿es la pulsión o simplemente está relacionada con la fuerza de la pulsión? Sí, sería como que ahora le está empezando a nombrar como que en el síntoma hay algo de la pulsión en juego. Claro, genial. Bueno, por ahí me parece que vamos a ir hasta acá, porque no quiero llegar hasta la sexualidad infantil, vamos a llevar hasta acá. Después cuando retomemos, después vamos a retomar con el segundo ensayo. Por ahora me parece importante como poder situar esto, ¿no? Bueno, la pulsión como algo separado del instinto, esta idea de lo sexual que está presente en un síntoma. Por eso aparece esa frase que estaba recién en la diapositiva, donde él dice, son frases como medio enigmáticas, ¿no? Como los síntomas son la práctica sexual de los enfermos. O Freud llega a decir que la neurosis es el negativo de la perversión, porque él dice, bueno, lo que un perverso actúa, el neurótico, lo reprime y lo convierte en un síntoma, ¿no? Bueno, eso sería como el reverse, como que uno es el negativo del otro. El negativo como en el sentido de las fotos. ¿Vieron las fotos de antes que tenían? ¿Saben lo que es? Por ahí ustedes son muy jóvenes. Como antes cuando había una película que se revelaba. Bueno, ahí lo que él dice es como si fuese que en la neurosis, digamos, se quedaría como en el negativo. En cambio, el perverso lo actúa. Digamos, alguien podría tener la fantasía, vamos a decir, de mostrarse desnudo, un neurótico. Bueno, un perverso directamente haría eso. El neurótico conserva eso, digamos, como negativo de la perversión. Y en lugar de ello, quizás aparezca un síntoma. ¿Se entiende? Como que habría una diferencia ahí importante entre el perverso, que sería como el que actúa, lo que el neurótico fantasea. Entonces aparece esa frase de hecho puede ser, recuerdo hace un tiempo una paciente me decía, bueno, que ella tenía como una fantasía erótica, no sé cómo era, bueno, como que ella dice que siempre había tenido una fantasía que no le había dicho a nadie, ¿no? ¿Cuál era? Y a mí tampoco me decía cuál era, con lo cual yo no sabía mucho de qué estaba hablando. Entonces, en un momento conoció a alguien y esta persona le dice, bueno, en un chat, le dice, bueno, pero vale todo. Y ahí como que ella dice, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Vale todo. Como que le preguntaba a qué se refería eso, ¿no? Entonces, él le había dicho, ¿se puede morder? ¿No? Como que él le había adelantado eso en el chat. No se habían encontrado, no se conocían. Bueno, ella ahí desesperada, angustia, me pide una sesión especial para decirme, claro, como que esa era su fantasía, ¿no? Como que ese elemento apareciera, que claramente, volviendo a lo que decíamos Patricia al principio, claro, no tiene fines reproductivos el morder, ¿no? Y en todo caso, para alguien podría ser un componente del escenario sexual o puede ser algo erotizante y para otro puede ser un horror, digamos, ¿no? O no sé, alguien lo podría leer como violento incluso. Bueno, denuncia por violencia de género. Entonces, ahí en ese caso, eso que él le anticipaba, mientras fuera como una fantasía para ella, estaba buenísimo. Pero donde él la invita a realmente como a llevar adelante esa práctica, bueno, ahí ya se le había armado como un lío bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, como que por eso aparece esa angustia, ¿no?
Se entiende esto como la neurosis como negativo de la perversión. Como que probablemente un neurótico tenga síntomas donde un perverso tiene una práctica X, ¿no? Se entiende, como el perverso aparece eso como desarrollado, como escenificado, digamos. Como si el neurótico no pudiera reaccionar. Sí, pero yo no me quedaría tanto con los términos porque abreacción era la descarga de una energía que estaba en un síntoma y ahora vos la estás usando para decir que tener un encuentro sexual sería una abreacción y ahí está equivocado, ¿eh? Ok. La abreacción es cuando Freud con Breuer estudiaron que decían, en un momento alguien quería putear a otro y no lo hizo, ese afecto quedó retenido y entonces en la terapia descargaba, lloraba, pataleaba, decía que la puteada, decía todo. Entonces ahí era abreacción. Pero fíjense que no es lo mismo en una sesión analítica o charlando con un amigo putear a otro que tener un encuentro sexual. O sea, nada más lejos. Entonces, cuando no es lo mismo la descarga, aunque en los dos casos hay algo, esto Catalina tenés razón, hay una energía en juego, ¿no? Pero no es lo mismo pensar en la energía de la pulsión dedicada, digamos, a una práctica sexual o a un síntoma incluso, que la teoría de la abreacción, de la falta de descarga, que era la que al principio Freud pensó con Breuer cuando pensaba en los síntomas, ¿no? Amalia. Claro. Sí, Patricia. Entonces, si el perverso actúa lo que el neurótico reprime, ¿el perverso no es neurótico? No. No. Son después más adelante, como en cuarto año, en otras materias van a ver que la perversión sería como otra estructuración de lo psíquico, otra forma distinta que la neurosis, ¿no? Va a aparecer una gran distinción que nosotros de psicoanalítica no la abordamos, pero igual se los digo, que sería neurosis, psicosis y perversión. O sea que el perverso hay una distancia enorme entre un perverso, esa estructuración psíquica perversa y la neurótica. Nosotros trabajamos, piensen en esta asignatura y Freud, digamos, en los textos que nosotros elegimos, en general, digamos, la teoría psicoanalítica, como Freud la formalizó, se dedica especialmente a la neurosis. Entonces nosotros vemos, ¿se acuerdan que decíamos las neurosis de defensa? La histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, es todo el ámbito, todo el campo de la neurosis, ¿no? Está muy buena tu pregunta, Patricia. Aunque Freud en algún momento se dedica a la perversión en algún punto o escribe un trabajo sobre la psicosis del caso Schreber, que era un psicótico que había escrito sus memorias, bueno, aunque Freud aborda en cierta medida la paranoia o como hemos visto la psicosis alucinatoria, son como que sería el campo de la psicosis, ¿no? Que algunos lo toman como el campo de la locura, sería como muy distante de la neurosis, que sería casi todo lo que nosotros vamos a trabajar este año. Fíjense que nosotros trabajamos los sueños, los fallidos, los síntomas, que son todos forman parte de lo que sería el campo de la neurosis. Por eso estamos diciendo la pulsión sexual en los neuróticos, ¿no? Como que Freud trabaja esa categoría. Bueno, es un tema nuevo, ¿no? Es como que abrimos un tema completamente nuevo en esta parte del programa, se dan cuenta, como que tiene toda una cuota de novedad, nada que ver con lo que veníamos trabajando hasta acá. Porque por ahí les resulta medio sorpresivo. Amalia, una consulta. El tema de la pulsión, ¿tiene que ver algo con lo que se conoce con el nombre de líbido? Claro. ¿La líbido? La libido sería, en algún momento, esto nos vamos a ir encontrando con esto, está muy bien lo que decís, Gustavo. La libido sería la energía de la pulsión, digamos, ¿no? La libido vendría a ser como sinónimo de energía de la pulsión. Bien. Acá en Argentina se usa mucho ese término, Gustavo, como que aparece esto como tengo que poner la libido en otro lado.
está como medio banalizado el término, ¿no? Como que aparece ese término, como, o alguien dice me falta libido, como que no tendría energía para nada, ¿no? Como que existe esa traducción de la libido como energía sexual, sería energía sexual, la libido. En este caso, todo lo que estamos hablando de toda esta energía y etcétera, es todo sexual. Claro, esa es la novedad. Ok. Que Freud dice que los síntomas Ok. están alimentados de una energía que es sexual, digamos. Claro, Y por como- eso esta distinción que me hiciste entre no sé, una charla con un amigo y la puteada, que es una descarga del afecto, a comparación de un encuentro sexual, porque tipo de todo lo que habla Freud en esto es sexual. Claro, claro, también en ese sentido puede ser, sí. Digamos, que me interesaba hoy era como primero, nosotros nos dedicamos toda la primera parte del programa a ver cómo Freud formula la noción de inconsciente, ¿no? Cómo partiendo de la defensa presenta lo inconsciente, esa hipótesis enorme de lo inconsciente que él tiene, que sería como una novedad, porque hasta ahí era solamente lo psíquico, era la conciencia. Entonces dice, bueno, no, hay lo inconsciente, existe lo inconsciente, y produce síntomas, sueños, fallidos, todas las formaciones del inconsciente, y dirige muchas acciones anímicas. Bueno, esta segunda parte nos vamos a dedicar a otra noción enorme que es la de pulsión. O sea que pasamos de lo inconsciente a la pulsión. La pulsión sería como, que no es que no tenga relación con lo inconsciente, pero es como otro concepto fundamental, digamos, ¿no? Los teóricos creo que van a encontrar un poco más delimitado esto, pero les quiero como señalar la envergadura que tiene esta noción de pulsión. Es como que abrimos la segunda parte del programa con esta noción tan importante, que bueno, se puede poner interesante, ¿eh? No crean que esta segunda parte no tiene sus condimentos, como que tiene elementos que son importantes como para entender y también para salir de esa, como cierta, por eso le decía que por ahí se han banalizado un poco estos conceptos, como el psicoanálisis acá en Argentina está tan extendida, las categorías de psicoanálisis, entonces se usan medio livianamente algunos de estos términos, ¿no? Entonces por ahí está bueno que nosotros los ajustemos para que ustedes tengan una versión que no sea de sentido común, que sea más teórica, digamos. Pero bueno, esto por eso les daba los ejemplos, digamos, vamos a ir nombrando distintos como ejemplos clínicos, que ahí claramente uno dice, claro, acá hay algo de la pulsión, ¿no? Acá se juega algo de la pulsión, ¿no? Como esta paciente que no sé si les había contado que me decía una psicóloga que había venido a supervisar que me decía que comían caramelos con la paciente. ¿Les conté eso? Ella No. vino a supervisar. Ella es una psicóloga jovencita que vino a supervisar, que está teniendo sus primeros pacientes. Y me decía que tenía una paciente que era adolescente que traía una bolsa de caramelos. Y que entonces no sabía qué le pasaba, que se ponía medio nerviosa cuando atendía a esa paciente, porque las dos empezaban como a reír y se comían todos los caramelos. Y entonces me dice, nos tentamos. El problema en la sesión con esta paciente es que las dos nos tentamos. Yo no sé qué estoy haciendo. Imagínense. O sea, que ella está diciendo que con la paciente se tienta, con lo cual, bueno, ya tentarte con el paciente es lo peor que puede pasar. Un desastre. Y encima le pasaba esto de comerse los caramelos, ¿no? Como que el exceso que se comían todos los caramelos. Como que algo de la pulsión ahí estaba en juego. Bueno, medio que embarrando la cancha, ¿no? Como que eso tenía que estar Claro, ella cuando decía tentar era de risa, pero también había como un doble sentido.